Soy una joven canadiense y estudio español todos los días. Empecé hace un año porque quería entender canciones, películas y personas que hablaban español. Al principio fue difícil, pero con el tiempo mi rutina cambió mi forma de aprender. Ahora el español es una parte importante de mi vida diaria. ¿Por qué aprendo español? Desde pequeña me gustaron los idiomas. En Canadá escucho muchas lenguas diferentes, y siempre tuve curiosidad por los sonidos del español. Me parece un idioma cálido y musical. Además, quiero viajar a países donde se hable español. Sueño con visitar México, Colombia y España. También quiero trabajar en turismo y hablar con personas de otros lugares. Saber español me da más oportunidades. ¿Cómo empecé? Cuando empecé, no sabía nada. No conocía los saludos ni los verbos. Busqué un curso en línea para principiantes y comencé con las palabras básicas. Aprendí a decir cómo me llamo, de dónde soy y qué me gusta. Después empecé a escuchar canciones lentas con letras sencillas. Repetía cada frase y buscaba el significado. Así aprendí mis primeras 100 palabras. Al principio cometía muchos errores. A veces mezclaba francés, inglés y español. Pero no me preocupaba mucho. Sabía que aprender lleva tiempo. Cada día trataba de practicar un poco más. Mi rutina de la mañana. Por la mañana me levanto temprano, casi siempre a las 6:30. Me gusta empezar el día con calma. Abro la ventana, respiro aire fresco y estiro un poco el cuerpo. Luego voy a la cocina y preparo mi café. Mientras el agua hierve, pienso en lo que voy a estudiar ese día. A veces preparo también una tostada o una fruta. El desayuno me ayuda a concentrarme mejor. Cuando empiezo a estudiar, pongo mis audífonos y escucho un podcast en español. Elijo episodios cortos, de 5 o 10 minutos. Prefiero temas simples como viajes, comida o rutinas diarias. Escucho una vez sin leer nada. Solo presto atención a los sonidos y trato de captar el sentido general. Después escucho otra vez, esta vez con la transcripción. Leo despacio y repito cada frase en voz alta. Si hay palabras nuevas, las anoto en mi cuaderno. Me gusta escribirlas a mano porque así las recuerdo mejor. También escribo una frase con cada palabra para entender cómo se usa. Después del podcast, leo un texto corto. Puede ser una historia sencilla, una conversación o una noticia para estudiantes. Me gusta leer en voz alta porque mejora mi pronunciación y mi confianza. Si no entiendo algo, subrayo las partes difíciles y vuelvo más tarde. A veces grabo mi voz con el teléfono mientras leo. Luego escucho la grabación y la comparo con el audio original. Así noto mis errores de pronunciación y aprendo a corregirlos poco a poco. También repaso un poco de gramática por la mañana. No mucho, solo una página o unos ejercicios rápidos. Me ayuda a mantener las reglas frescas en la memoria. Por ejemplo, repaso los verbos en presente o las preposiciones más comunes. No estudio demasiado tiempo porque prefiero hacerlo todos los días sin cansarme.
Termino mi práctica de la mañana repasando vocabulario. Uso una aplicación con tarjetas digitales. Cada tarjeta tiene una palabra, una imagen y un ejemplo. Algunas tienen también la pronunciación. Paso unos 10 minutos repasando las tarjetas. Si tengo prisa, hago solo 5 minutos, pero nunca dejo de hacerlo. Es una costumbre muy útil porque me mantiene conectada con el idioma, incluso en los días más ocupados. A veces repito las palabras mientras me preparo para salir de casa. Me gusta sentir que empiezo el día aprendiendo algo nuevo. Antes de salir, miro mis notas y elijo una frase para practicar durante el día. Puede ser algo como tengo hambre o hoy hace frío. Repito esa frase varias veces en diferentes momentos. Es una forma simple de mantener el español en mi mente todo el día. Mis hábitos de la tarde. Después de mis clases o mi trabajo, siempre busco un momento para seguir practicando español. La tarde es mi tiempo favorito para escuchar y hablar. Ya terminé las tareas del día, así que puedo concentrarme mejor. A veces tomo una merienda y me siento frente a la computadora o el televisor. Muchas veces veo una serie en español con subtítulos. Prefiero las comedias o los dramas con diálogos claros. No entiendo todo, pero reconozco muchas palabras. Cuando escucho una frase nueva, la repito en voz baja. Si una escena me gusta, la veo otra vez. Escuchar la misma frase varias veces me ayuda a recordar expresiones naturales. Aprendo cómo los hablantes nativos combinan las palabras y cómo suena la entonación real. Cuando no tengo tiempo para ver una serie, miro videos cortos en redes sociales. Son perfectos para practicar en pocos minutos. Me gusta ver recetas, consejos o blogs de personas jóvenes. Hablan rápido, pero con práctica puedo seguirlos mejor. Pauso el video cuando escucho una palabra interesante y la repito. También intento imitar el tono y el ritmo. Esto me ayuda a sonar más natural cuando hablo. 3 veces por semana escribo un diario en español. No escribo mucho, solo unas pocas líneas, pero lo hago con cuidado. Cuento cómo fue mi día, qué hice, cómo me sentí o qué aprendí. A veces escribo sobre mis metas para el futuro. Este hábito me ayuda a recordar palabras nuevas y a usar los tiempos verbales correctamente. Intento escribir sin traducir desde el inglés. Quiero pensar directamente en español. Después releo lo que escribí y corrijo mis errores. A veces uso un diccionario en línea para comprobar una palabra. Cuando veo mis antiguos textos, noto mis progresos, y eso me motiva. Además, en las tardes practico conversación sola. Camino por mi habitación hablando de cualquier tema. Finjo que estoy explicando algo a un amigo. Esto me ayuda a mejorar la fluidez y a perder el miedo a hablar. También leo en voz alta fragmentos de libros o artículos. Practico la entonación, las pausas y las preguntas. Cuanto más hablo, más fácil me resulta. Cuando termino mi práctica de la tarde, me siento satisfecha. Sé que cada pequeña sesión me acerca a mis metas. A veces el día fue largo o cansado, pero incluso unos minutos de estudio valen la pena.
Me gusta cerrar la tarde sabiendo que avancé un poco más en mi camino con el español. Las noches de práctica. Por la noche tengo una rutina tranquila. Ceno, me relajo y repaso lo aprendido. A veces leo un cuento antes de dormir. Otras veces escribo listas de palabras relacionadas, como comida, ropa o lugares. Me gusta hacer grupos de palabras porque así recuerdo mejor. También repaso verbos. Escribo frases simples con los mismos verbos en diferentes tiempos. Por ejemplo, yo estudio, ayer estudié, mañana estudiaré. Esa práctica me ayuda a conectar los tiempos del pasado, presente y futuro. Antes de dormir, escucho música en español. Cierro los ojos e intento entender las letras. No traduzco palabra por palabra. Solo trato de captar el sentido general. Es una forma relajante de terminar el día y mantener el idioma en mi mente. Los fines de semana. El fin de semana tengo más tiempo. Los sábados practico conversación. No tengo muchos amigos que hablen español, así que practico sola. Hablo frente al espejo o con mi gato. Le cuento cómo fue mi semana. A veces hago juegos de rol imaginarios, como pedir comida en un restaurante o preguntar direcciones. Aunque parezca raro, funciona. Los domingos repaso todo lo que aprendí durante la semana. Releo mis notas y escucho los audios otra vez. Me gusta ver mi progreso. Cuando noto que entiendo más, me siento motivada. También preparo mi plan para la semana siguiente. Elijo un tema nuevo, como viajes, familia o trabajo, y busco materiales sobre ese tema. Los materiales que uso. Uso muchos recursos para aprender español. Me gusta combinar lo digital con lo tradicional. Tengo un libro de gramática para principiantes con explicaciones claras y ejercicios cortos. Escribo las respuestas a mano porque me ayuda a concentrarme mejor. Cuando no entiendo algo, releo el ejemplo hasta que lo capto. No avanzo rápido, pero aprendo bien. También uso varias aplicaciones en mi teléfono. Algunas son para repasar verbos y otras para ampliar vocabulario. Una de mis favoritas muestra una imagen, la palabra y la pronunciación. Repito las palabras en voz alta para recordarlas. A veces juego en la aplicación durante mis descansos. Me parece una forma divertida de estudiar sin sentir presión. Me gusta ver mi progreso en la aplicación. Algunas muestran estadísticas, como cuántas palabras nuevas aprendí o cuántos días seguidos estudié. Esas pequeñas recompensas me motivan a continuar. Además de las aplicaciones, sigo cuentas en redes sociales que enseñan español. Algunas publican frases del día, otras comparten memes graciosos o consejos útiles. Todo eso me ayuda a aprender sin sentir que es tarea pesada. Cuando puedo, veo videos educativos en español. Algunos explican gramática de forma simple, otros presentan vocabulario temático. Me gusta tomar notas mientras los veo. También tengo un cuaderno especial para vocabulario. Divido cada página en secciones, la palabra, su traducción, una frase de ejemplo y una imagen o dibujo.
Me ayuda a recordar mejor porque combino escritura y creatividad. A veces decoro las páginas con colores. No es perfecto ni profesional, pero es mío, y eso me hace sentir orgullosa. Los audios también son una parte muy importante de mis materiales. Escucho podcast para estudiantes, audiolibros sencillos y conversaciones grabadas. Algunos audios vienen con transcripciones, y otros no. Me gusta alternar entre los dos tipos. Cuando tengo la transcripción, la sigo mientras escucho. Cuando no la tengo, entreno mi oído y mi capacidad de entender sin apoyo visual. Uso música constantemente. Busco canciones con letras claras y las escucho muchas veces. Leo las letras, las canto y las memorizo. Algunas de mis artistas favoritas cantan en español, y ahora las entiendo mucho mejor. Cantar me ayuda a practicar pronunciación y ritmo sin darme cuenta. También me divierto muchísimo. A veces leo libros adaptados para mi nivel. Son historias cortas escritas con vocabulario simple. No son perfectos, pero me ayudan a mantenerme interesada sin frustrarme. Cuando termino un libro, me siento feliz. Es una prueba de que avanzo. También uso diccionarios en línea. No los uso para traducir todo, sino para comprobar una palabra cuando realmente no la entiendo. Me gusta leer los ejemplos que dan los diccionarios porque me muestran cómo se usa la palabra en contexto real. A veces descubro expresiones o sinónimos nuevos. Todos estos materiales juntos me ayudan a aprender desde diferentes ángulos. No hay un solo método perfecto. La combinación funciona mejor para mí. Mis desafíos. No todo fue fácil. Al principio me sentía frustrada. Escuchaba y no entendía nada. Las palabras sonaban demasiado rápidas. Me desanimaba cuando no progresaba tan rápido como quería. A veces quería rendirme. Pensaba que el español era muy difícil y que nunca lo aprendería. Pero no me rendí. Cada vez que sentía frustración, tomaba un descanso corto y volvía después. Me recordaba que aprender lleva tiempo. La gramática fue un desafío grande. Los verbos, especialmente, me confundían. Tantos tiempos, tantas conjugaciones. Pasé semanas intentando recordar las formas del pretérito y el imperfecto. A veces los mezclaba y no sabía cuál usar. Pero poco a poco, con ejemplos y práctica, empezó a tener sentido. Todavía cometo errores, pero ya no me asustan. Otro desafío fue la pronunciación. Al principio no sabía pronunciar la R fuerte. Sonaba extraña cuando intentaba decir perro o carro. Practicaba frente al espejo, imitaba videos y repetía las mismas palabras cientos de veces. Con el tiempo mejoré, aunque todavía no es perfecta. Ahora me entiendes cuando hablo, y eso es suficiente. También me costó mucho hablar sin pensar primero en inglés. Traducía mentalmente cada frase antes de decirla. Eso hacía que hablara muy lento. Me sentía incómoda cuando hablaba sola porque notaba lo mucho que tardaba en formar una oración. Pero insistí. Hablé más y más,
aunque fuera despacio. Con el tiempo, las palabras empezaron a fluir mejor. Ahora ya no pienso todo en inglés antes de hablar. Pienso directamente en español, al menos en situaciones simples. Otro problema fue la falta de personas con quienes practicar. No tengo amigos hispanohablantes cerca de mí. Me sentía sola en mi aprendizaje. Busqué soluciones en línea, pero al principio me daba vergüenza hablar con extraños. Tenía miedo de cometer errores o de no entender. Todavía no me siento lista para hablar en línea con personas reales, pero sé que ese día llegará. Mientras tanto, sigo practicando sola. También tuve días sin motivación. Días en los que no quería estudiar. Días en los que el idioma me parecía imposible. Días en los que prefería hacer otras cosas. Pero nunca dejé pasar una semana entera sin practicar. Aunque no estudiaba todos los días perfectamente, siempre volvía. Esa constancia me salvó. Aprendí que los desafíos son parte del proceso. No hay aprendizaje sin dificultad. Cada obstáculo me enseñó algo nuevo. Cada error me hizo más fuerte. Los cambios que noté. Con el tiempo, noté muchos cambios. Al principio, entender una canción completa era imposible. Ahora reconozco casi todas las palabras. Antes, leer un texto me tomaba media hora. Ahora leo más rápido y entiendo mejor. Mi oído también cambió. Antes, todos los acentos me sonaban iguales. Ahora distingo entre español de México, España o Argentina. Reconozco palabras aunque las personas hablen rápido. Ya no me asusto cuando escucho diálogos naturales. Mi vocabulario creció mucho. Empecé con 100 palabras básicas. Ahora conozco más de 1000. Cada semana aprendo palabras nuevas. Algunas las olvido, pero muchas se quedan. También siento que mi mente cambió. Practicar idiomas me entrenó la memoria y la atención. Aprendí a concentrarme mejor. Mi mente está más activa y más curiosa. A veces pienso en español sin darme cuenta. Me sorprendo cuando formo frases automáticas. Es una sensación nueva, como si el idioma ya viviera dentro de mí. Mi manera de escuchar también cambió. Reconozco sonidos que antes me parecían iguales. Distingo los acentos de España, México o Argentina. Cada uno suena diferente, pero todos me resultan familiares. Ya no escucho solo palabras, sino melodías del idioma. Eso me hace disfrutar más. Siento orgullo por haber llegado hasta aquí. Aprender un idioma requiere paciencia, y la tengo. Miro mis viejos cuadernos y sonrío. Las frases simples de antes muestran mis primeros pasos. Ahora escribo párrafos completos con naturalidad. No fue rápido, pero fue real. Mis planes para el futuro. No quiero detenerme. Aprender español se volvió parte de mi vida. Mi próximo objetivo es alcanzar el nivel intermedio. Quiero leer libros más largos, sin traducir cada frase.
Quiero escribir textos sin cometer errores básicos. También quiero hablar con más fluidez, sin pensar tanto antes de decir algo. Estoy pensando en hacer un examen oficial, quizá el DLB1. Sería una buena meta para comprobar mi nivel. No me preocupa tanto la nota, sino el proceso. Prepararme para el examen me obligará a repasar todo lo que sé y a mejorar lo que me falta. Sueño con viajar a un país hispanohablante. Quiero practicar el idioma en la vida real. Me imagino caminando por calles nuevas, comprando en un mercado o pidiendo comida en un restaurante local. Quiero hablar con personas de verdad, no solo con audios o libros. Me gustaría pasar al menos un mes en México o en España. Escuchar el idioma todo el día me ayudaría a mejorar rápido. También quiero conocer la cultura más de cerca. Me interesa ver cómo hablan los niños, cómo se saludan las personas, qué comidas preparan, qué canciones cantan. No es solo el idioma, es todo un mundo nuevo. Aprender español me hace sentir parte de algo más grande. En el futuro quiero usar el idioma en mi trabajo. Me gustaría ayudar a turistas, traducir información o trabajar en proyectos internacionales. Saber español me da más opciones y más libertad. Puedo comunicarme con millones de personas que antes no podía entender. También me gustaría enseñar lo que he aprendido. No como profesora profesional, sino ayudando a otros principiantes. Quiero contarles que es posible aprender poco a poco, con paciencia y constancia. Si yo lo logré, cualquiera puede hacerlo. Sueño con seguir creciendo. Quiero mantener mi rutina, seguir leyendo, escuchando y hablando cada día. Aprender un idioma nunca termina. Siempre hay algo nuevo que descubrir, una palabra más, una historia diferente. Esa idea me motiva. Cuando pienso en el futuro, me veo hablando español con naturalidad, sin esfuerzo. Tal vez en un café en Madrid, en una playa en Cancún o en una clase en línea con amigos de otros países. Sea donde sea, el español seguirá conmigo. Mi motivación. Mi motivación viene de varias cosas. Me gusta sentir progreso. Me gusta entender canciones sin traducirlas. Me gusta cuando alguien me dice que hablo bien. Pero, sobre todo, me gusta el proceso. Cada palabra nueva es una pequeña victoria. Aprender español me cambió. Me hizo más paciente y constante. Aprendí a no rendirme cuando algo es difícil. También me hizo conocer otra cultura. Cuando escucho hablar a personas en español, siento que entiendo un poco su forma de ver la vida. Eso me inspira. Consejos para otros estudiantes. Si alguien me pregunta cómo empezar, diría que lo más importante es tener una rutina. No necesitas pasar horas estudiando. Lo que necesitas es hacerlo cada día, aunque sea poco. 5 o 10 minutos diarios pueden marcar la diferencia. La constancia vale más que la intensidad. Aprender un idioma es como cuidar una planta. Si la riegas un poco cada día, crece fuerte. Si la olvidas una semana, se seca. También diría que no hay que tener miedo.
Todos cometemos errores. Hablar con errores es parte del aprendizaje. No hay que esperar a ser perfecto para hablar. Si esperas, nunca hablarás. Lo importante es comunicarte, aunque uses palabras simples. Cada vez que hablas, mejoras. Los errores no son fracasos, son pasos hacia adelante. Escuchar mucho es esencial. Cuanto más escuchas, más natural se vuelve el idioma. Al principio parece difícil, pero tu oído se acostumbra poco a poco. Empieza con audios lentos. Luego aumenta la velocidad. Escucha canciones, podcast o conversaciones reales. No traduzcas todo, solo intenta entender la idea general. Escuchar te ayuda a reconocer acentos y expresiones. También recomiendo repetir. Repite frases completas, no solo palabras. Escucha, pausa y repite en voz alta. Así mejoras tu pronunciación y tu ritmo. Al principio suena raro, pero funciona. Hablar solo también ayuda. Puedes describir lo que ves o contar lo que haces. No importa si nadie te escucha. Lo importante es practicar. Disfrutar es clave. Si te gusta lo que haces, aprendes mejor. No estudies por obligación. Estudia por curiosidad, por placer. Elige temas que te interesen. Si te gusta la música, escucha canciones en español y canta. Si te gustan las películas, mira cine en español. Si te gusta escribir, lleva un diario o escribe pequeños textos. Si te gusta viajar, mira videos sobre diferentes países. Todo puede ser una oportunidad para aprender. No te compares con otros. Cada persona aprende a su ritmo. Algunos avanzan rápido, otros lento. Lo importante es no rendirse. Si un día no puedes estudiar, no te castigues. Empieza de nuevo al día siguiente. La paciencia es parte del proceso. También aconsejo celebrar los logros, incluso los pequeños. ¿Entendiste una canción sin leer la letra? Escribiste tu primer texto completo. Hablaste con alguien y te entendió. Todo eso cuenta. Cada paso es una señal de progreso. Guarda tus cuadernos viejos y relee tus primeros textos. Te recordarán lo lejos que has llegado. Busca contacto real con el idioma. No todo está en los libros. Puedes unirte a grupos en línea, seguir cuentas en redes sociales o comentar publicaciones en español. Leer mensajes reales y escribir respuestas te da práctica natural. Ver cómo las personas usan el idioma en la vida diaria te enseña más que muchas reglas. Y sobre todo, sé amable contigo misma. Aprender un idioma es un viaje largo. Habrá días buenos y días difíciles. A veces entenderás todo, y otras veces nada. Es normal. Lo importante es seguir. Cada palabra aprendida es un paso más cerca de tu meta. Aprender español puede cambiar tu vida. Te conecta con nuevas personas,
nuevas culturas y nuevas ideas. Te abre puertas y te hace ver el mundo con otros ojos. Si mantienes la curiosidad, la constancia y la alegría, el idioma se volverá parte de ti. Conclusión. Mi rutina diaria me ayudó a crecer. No fue fácil, pero fue posible. Cada mañana, cada tarde, cada noche, di un paso pequeño. A veces lento, a veces rápido, pero siempre hacia adelante. Hoy el español forma parte de mi vida. Lo uso, lo pienso, lo disfruto. Y sé que no dejaré de aprender. Porque aprender un idioma no tiene fin. Es una aventura que continúa cada día, con nuevas palabras, nuevas ideas y nuevas emociones.